y B, la resistencia equivalente vale 3 ohmios. Primero lo vamos a resolver por puntos. ¿Cómo es esto? Si este es el punto A, acá también le corresponde el punto A, porque no hay resistencia. Acá el mismo punto A, acá el mismo punto A y el punto A. Y esto le llamamos el punto B. Ahora lo que voy a hacer a continuación es esto, escribir el punto A y escribir el punto B. Entre terminales AB tengo el R, tengo el 9 y tengo el 18. Voy a colocar los terminales AB, las resistencias respectivas. Por acá el 18, por acá el 9 y por acá el R. Ahí está. En pocas palabras, las tres resistencias están conectadas en paralelo. Ahora lo que voy a hacer es reducir. Me conviene reducir de 2 en 2. En ese sentido, como estos dos están en paralelo, lo que voy a hacer es reducir de la siguiente forma. Mira lo que voy a obtener, 9 por 18 entre la suma. Y la suma es 27. Si yo divido acá, me queda 3, 18 divido con 3 y esto me sale 6. Quiere decir que de todas estas dos he obtenido una sola que vale 6. Pero este 6 con este R están en paralelo. Y entonces, como están en paralelo, mira, ve, la resistencia entre los terminales AB va a ser el producto entre la suma. O sea, 6 con R, ahí está, entre la suma de 6 con R. Producto entre la suma. Pero esa resistencia equivalente entre A y B, de acuerdo al problema, dice que vale 3. ¿Y qué hacemos ahora? Esto pasa a multiplicar. O sea, 6R es igual, multiplica. Sería 18 más 3 veces R. Pasa a restar, divido y este R me sale 6 ohmios. ¿Te has preguntado tú qué ocurriría si usted tiene un conjunto de resistencia de la siguiente forma? Miren por acá, vamos a colocar por acá, ahí está. Y de pronto por acá conecto otra resistencia más. Imagínate que esto sea el punto A y esto sea el punto B. ¿Qué sucede en la conexión? ¿Por qué decimos calcule la resistencia equivalente entre los puntos A y B? Sucede que cuando usted tiene que calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B, se supone que entre estos terminales usted va a colocar una fuente que proporciona energía eléctrica, y el circuito empieza a funcionar. Pero ¿qué ocurre con una resistencia que está fuera de la conexión? Esta que está fuera de la conexión decimos que es una resistencia al aire. Y como se encuentra fuera de la conexión, es decir, no tiene conectividad con el circuito, es decir, no está encerrando por acá, esta no funciona. Para que ella pueda funcionar, debería estar cerrando por acá parte de este circuito. Entonces, ¿qué se hace con ella que está fuera de la conexión? Lo que tú vas a hacer es proceder a retirar. Y al proceder a retirar, solamente me quedaría el circuito cerrado, el cual posee como terminales los puntos A y B. En ese sentido, cuando yo tenga una resistencia que está fuera de la conexión, lo que hacemos es proceder a retirar. Y vamos a ver qué es lo que sucede en este circuito. Primero, nos dicen que este es el punto A y este es el punto B. Como él es B, aquí está libre, acá está libre, ya está. Aquí es A, acá también será A y acá también será A. Lo que vamos a hacer por acá es colocar el punto A y colocar el punto B. Oye, pero acá le voy a agregar otro puntito más que le voy a llamar el punto C. ¿Qué sucede acá? Entre los terminales A y B contamos 1, 2, 3 y 4. AB, AB, AB y AB. Empezamos a contar 1, 2, 3 y 4. Acá están las 4 resistencias de terminales AB. Todas son iguales. ¿Iguales a cuánto? 4.
Ahí está. Y entre terminal AC, 1, 2, 3. 1, ahí está, 2 y 3. De todo esto, como son iguales a 4 cada uno y están en paralelo, me va a salir uno solito. Y ese solito es 4 tercios. De todo esto, me va a salir uno solito. Y ese solito, entre el terminal AB, me va a salir, como son 4 iguales, será 4 cuartos. Ahí está. Pero me piden la resistencia equivalente entre A y B. Es como que entre A y B hubiera yo colocado una batería. ¿Y qué ocurre con ello? Esto queda al aire. Y como queda al aire porque no está cerrando al circuito, significa que esto de acá no funciona. Y como no funciona, se procede a retirar. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia equivalente entre los terminales A y B? Oye, solamente me quedaría esto. Y 4 entre cuartos me sale 1 ohmio. Cuando yo tengo un circuito de resistencias, por ejemplo, acá uno, acá otro, y colocamos otras más por acá, otra más por acá, y acá le llamo el punto A y el punto B, pero ¿qué ocurre si hacemos la conexión nuevamente por acá, hacemos otra conexión por acá, y de pronto juntamos dos puntos acá? Oye, algo interesante va a ocurrir acá. Por ejemplo, si a esto le llamo C y él vale C, observamos que esta resistencia está conectado con los mismos bordes C y C. Cuando una resistencia está conectada con los mismos bordes C y C, esta resistencia no funciona. Decimos que esta resistencia se cortocircuita, pero siempre y cuando sus puntos terminales sean los mismos. Eso significa que en la conexión lo que tengo que hacer con esta resistencia es proceder a retirar. Una vez que procedes a retirar, ahora sí empiezo a reducir todas las resistencias. Eso va a ocurrir cuando la resistencia presente los mismos puntos terminales. En ese sentido, vamos a ver qué es lo que nos plantea el siguiente problema. Mire por acá, veamos entonces. Nosotros acá tenemos el conjunto de resistencias. Vamos a colocar puntos terminales. ¿Qué te parece si acá le llamamos el punto P? Como no hay resistencia, este punto también se llamará P. Como no hay resistencia, le llamaremos P. Como no hay resistencia, le voy a llamar P. Y por acá también le voy a llamar P. Al otro lado, como acá está libre, alambres libres, entonces acá le llamaré Q. Acá también le llamaré Q porque no hay resistencia. Lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Si una resistencia tiene los mismos bordes, es decir, CC, PP, QQ, esa resistencia no funciona. Lo que va a ocurrir con esa resistencia es que se va a cortocircuitar. En ese sentido voy a señalar quiénes son las resistencias que no van a funcionar. P y P. Esta no funciona. No hay lo mismo. Vamos a ver por acá. Q y Q. Esta tampoco va a funcionar. De todo el circuito hay dos resistencias que no van a funcionar. Pero ¿cómo hago yo para reducir el sistema? Lo que vamos a hacer a continuación es colocar por acá el punto A, el punto invitado llamado P y el punto invitado llamado Q y por último el punto B. Ojo que a mí me piden determinar la resistencia equivalente entre A y B. Empezamos a colocar cuántas resistencias hay entre terminal A y P. A y P. AP1, AP2. Colocamos por acá AP1, AP2. Todas valen R. Ahora buscamos entre terminal P y Q. PQ, PQ, PQ y P y Q. Entre P y Q tenemos 4.
Entonces empezamos a contar. 1, 2, 3 y 4. Todas iguales. Ahí está. Y por último, QB y QB. QB1 y QB2. También vale R. Contamos 2, 4, 6, 8. Estas dos se eliminaron. Ahí están las 8. De acá, como están en paralelo y son iguales, me sale de frente R medios. Acá, como son iguales en paralelo, me va a salir R cuartos. Como estos están en paralelo, de frente me sale R medios. ¿Y qué tenemos al final? Tenemos conexión en serie. Oye, entonces vamos a proceder a sumar. Sumo él y con él, porque están en serie. En ese sentido, la resistencia entre los terminales A y B me va a dar R medios más R medios más R cuartos. ¿Y qué me sale por acá? Él con él me sale R. R más R cuartos. ¿Sí o no? R más R cuartos. O sea, 1 más un cuarto. 1 más un cuarto es 5 cuartos. O sea, me va a salir 5 cuartos de R. Pero ocurre que este R dice que vale 6. O sea, y como R vale 6, sería 5 por 6, 30. 30 dividido con 4, ese R me va a salir 7,5 ohms. Pero el R entre los terminales A y B. Para este problema me piden determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Vamos a ubicar los puntos que son iguales. Punto A, punto A, punto A y punto A. Esto porque no hay resistencia, está libre, por eso que lleva los mismos puntos. Entonces por acá, punto B porque no hay resistencia, punto B, no hay resistencia, punto D. Acá vamos a inventar dos puntos, M, y por acá le llamaremos L. Ahora sí, todas tienen terminales. Por acá coloco el punto A, punto B, el punto M y el punto N por acá. Ahí está. Muy bien, empezamos a contar. AM, AM y AM. Tenemos en total 3 AMs. 1, 2 y 3. Ojo que todas son iguales, ¿eh? Todas son iguales. Ahora buscamos entre el terminal MN. ¿Dónde está MN? MN. Solamente una nada más. MN. Ahí está. Y por último, entre el terminal NB. NB, NB y NB. 3 en total. NB, NB y NB. R, R y R. Si usted cuenta, en total acá hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero falta uno más, porque son 8. Falta el terminal AB. AB, nos falta el terminal AB. Acá lo colocamos. Entre el terminal AB hay uno que también vale R. Todas valen R. Ahora se vuelve más fácil. Tú sabes perfectamente que si estos están en paralelo, me va a salir la tercera parte porque son iguales. O sea, R tercios. Acá lo voy a colocar. R tercios. Como estas también están en paralelo, me va a salir R tercios. Oye, ¿y qué hago ahora? Él con él y con él están en serie. Y usted sabe sumar. A ver, empezamos a sumar mentalmente. R tercios más R tercios sería 2R tercios. 2R tercios más 1, 2R tercios más R. O sea, es como si fuera 2 tercios más 1, ¿no? Y 2 tercios más 1 es 5 tercios. ¿De quién? De R.
En ese sentido, lo que tengo por acá es un R, ahí está, y abajo nos ha salido de la suma de todo esto 5R tercios. Y acá está el B, y acá está el A. Y me piden la resistencia equivalente. Pero esa resistencia equivalente, cuando están en paralelo, se escribe como el producto entre la suma. En ese sentido, el R entre A y B será igual al producto, o sea, R por 5R tercios, entre la suma de él con él. Y la suma de estos dos me sale 8R tercios. Súmelo, 5R tercios más R sería 8R tercios. Rápidamente de acá, R tercios se van. ¿Y qué me queda? Me queda 5R, ahí está, sobre 8. Pero resulta que este R vale 16. O sea, sería 5 por 16 entre 8. Acá multiplico, divido y la resistencia equivalente entre A y B sería 80 entre 8, 10 ohmios. En este problema me piden determinar la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Lo vamos a reducir por puntos. Aquí es A, este punto, como no hay resistencia, se llamará también A. A este punto le llamaremos C, acá le llamaremos D, y como no hay resistencia, le llamo D, acá le llamaremos E, F. Ya todos o todas las resistencias tienen terminales. Ahora lo que voy a hacer es colocar sobre una línea los puntos y empezar a colocar las resistencias. Acá le llamamos A, C, D, E, F y por último por acá el B. Empezamos a colocar AC, uno solo que vale 10, ahí está. CD, 1, 2 terminales CDA, acá lo colocamos. Uno de ellos vale 20 y el otro también vale 20. ¿Qué más? AD. Tenemos otro más que es el AD. Y este AD también vale 20. Ahí está. Sigamos. Ahora AE ya no hay, pero encontramos acá un DE y DE. Dos Ds. Uno que vale 20 y otro que también vale 20. Dos DEs. EF que vale 10. FB que vale también 10, pero todavía hay otro más. AF, desde A hasta F. Entonces vamos a colocar por acá desde A hasta F. Y desde A hasta F tenemos uno solo que vale 10. A su grandazo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Seguimos completando. Todavía me falta algo más. De E, BD. Me falta el BD. Desde B hasta D. De B hasta D. Entonces colocamos uno solito por acá. Desde B, ahí está, hasta D. Y BD vale 10. Nos cercioramos contando cuántas en total hemos colocado. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En total están las 10 ahí. Ahora lo que vamos a hacer es reducir. Usted sabe perfectamente que si acá están en paralelo, nos sale uno solito. Y ese solito de frente, la mitad, porque son iguales. Y esto nos da 10. Lo mismo va a ocurrir por acá. Como estos están en paralelo, de frente me sale uno solito que vale 10.
Oye, pero mira, ve, qué interesante. Acá sale 10 y él, con él, estarían en serie. 10 más 10 nos sale 20. Acá nuevamente, ve, 10 más 10 nos sale 20. O sea, todo esto sale 20. Pero este 20 con este 20 quedan en paralelo. 20 con 20 en paralelo nos sale 10. En ese sentido, voy a colocar nuevamente por acá el punto A, ahí está. Acá, de todo esto, nos ha salido uno solito que vale 10. Ahí está. Oye, de acá sale 10 más 10 sería 20. Le voy a anotar el punto D. Acá nos ha salido uno solito, hasta F nos sale 20. Acá está F, acá está FB, que vale 10, ahí lo tenemos, 10, y acá tenemos de A hasta F, por encima, uno que vale 10. Entonces, acá lo colocamos, esto solito, que vale 10. Ahí está, 10, y por debajo tengo otro también que vale 10, desde D hasta B. Desde D hasta B, que también tengo uno solito, que también vale 10. Y esto es conocido, ¿verdad? Es conocido. ¿Y qué ocurre cuando tenemos una conexión así? Lo que me piden es la resistencia equivalente entre A y B. Entonces, este puntito lo voy a sacar y este puntito también lo voy a sacar. O sea, voy a borrar las anotaciones acá para que te des cuenta. Claro, ya te des cuenta. Si se cumple que él por él es igual a él por él, entonces se va a cumplir el puente Wheatstone. ¿Y qué dice el puente Wheatstone? Que este 20, el que está intermedio acá, no funciona. Es decir, él se cortocircuita. Y al cortocircuitarse, lo que tengo que hacer es proceder a retirar. Y si procedo a retirar, me va a quedar por encima 2 en serie, que me va a dar como resultado 20 y por debajo 20. Por debajo la suma 20, mira, en serie sería la suma 20 y por encima 20. 20 arriba, 20 abajo, paralelos. 20, 20 y la resistencia equivalente entre los puntos A y B, 20 arriba, 20 abajo, paralelos, de frente me sale la mitad. Y la mitad es 10. Veamos a continuación el siguiente problema en el cual me piden calcular la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Oye, si este es B, este punto también será B porque no hay resistencia. Acá el mismo punto B, acá el punto A y acá el punto A. ¿Qué te parece si acá le llamamos el punto C? Esto también será C, C y C. Terminal cerrado, ya tienen todos sus terminales. Aquí voy a colocar el punto A, el punto invitado C y el punto B. Empiezo a contar. AC, AC, AC. Tengo 3 resistencias cuyos terminales son AC. AC1, AC2 y AC3. Y cada uno vale 30, 30 y 30. Ahí está. Mientras que en el terminal CB, CB1, CB2 y CB3, 60, 60 y 60. Acá lo colocamos. Ahí está. Y ahí está. 60, 60 y 60. Ahí están las series. Sin embargo, de todas estas de acá, voy a obtener una solita. Como están en paralelo, de frente, dividido sobre la cantidad, porque son iguales. ¿Y cuánto es la cantidad? Es 3. O sea, sale 30 dividido con 3.
Acá son 3 iguales. Significa que sale 60 dividido con 3. Finalmente, él con él quedan en serie. Esto vale 10, esto vale 20. Y la resistencia equivalente entre los puntos A y B sería 10 más 20, y 10 más 20 me sale 30 ohmios. En el problema nos dicen que 4 focos están hechos para una tensión de 3 volt y a la vez también una intensidad de 0,3 amperes. Vamos a colocarlo por acá. Cada foco está hecho para un voltaje de 3 volt. O sea, la diferencia de potencial al cual voy a llamar el voltaje AB es igual a 3 volts. Y a la vez, la corriente que circula por él dice que vale 0,3 amperes. Oye, entonces la corriente es 0,3. Yo te pregunto acá, ¿se puede calcular la resistencia de cada foco? Sí se puede determinar. Oye, ¿y esa resistencia cómo se determina? Se determina entonces, acá lo voy a colocar, este R pequeño como el voltaje AB entre la corriente que circula. Si tú divides él con él, mira, ve, qué interesante, ¿no? Eso me va a dar como resultado 10 ohmios. Y esa es la resistencia de cada foquito. Pero ¿qué nos dice acá? Que el sistema se ha conectado a una batería de 5,4 volts. Pero ¿qué ocurre con este voltaje del sistema? Dice, ¿qué resistencia se debe conectar complementaria a este circuito para que los focos trabajen con los datos proporcionados? Los focos trabajen con los datos proporcionados. Eso quiere decir que cada foco, si tiene que trabajar con los datos proporcionados, cada foco debe consumir 0,3 amperes. Ahí está. Y tú sabes perfectamente que si por acá ingresa 0,3, por acá debe haber una corriente total que esté ingresando en toda esta ramificación. Es decir, ingresa una corriente total y se reparte. Oye, entonces, ¿cuánto es la corriente total que ingresa? La suma de todos estos. Y la suma de todos estos me sale 1,2 amperes. ¿Qué voy a plantear en este circuito cerrado? Vamos a ver por aquí. En este circuito cerrado, miren lo que voy a plantear. Oye, entonces digo acá, en el contorno cerrado. ¿Qué digo en el contorno cerrado? Que el voltaje de la batería se calcula como la suma de los I por R. Pero el voltaje de la batería es 5,4. Esto es igual a L por L, o sea, 1,2 por R, más, acá viene el dilema. El detalle está que solamente debo utilizar este contorno. Lo demás no me interesa. Es decir, en este contorno, la batería vale 5,4. Y por R, L con L más L con L. O sea, sería 0,3, que viene a ser el I por esta resistencia, que vale 10. Ahí está. L por L, pero L vale 10. I por R. Oye, paso a restar, porque acá sale 3, sería 2,4 dividido con 1,2, y R nos sale 2 ohmios. Veamos lo que nos plantea el problema. Dice que se tiene una batería cuya fuerza electromotriz vale 12 volts. Acá lo voy a colocar. Ahí lo tenemos. Pero esta batería tiene una resistencia interna igual a 0,05 ohmios. Lo que nos piden calcular es el voltaje en los extremos de la batería, al cual le voy a llamar A y le voy a llamar B. O sea, me piden el potencial entre los extremos, es decir, el potencial AB. Cuando se conecte una resistencia en sus terminales, ahí está,
estoy conectando una resistencia en los terminales de 3 ohmios. Cuando usted conecta esta resistencia de 3 ohmios en las terminales de la batería, me piden determinar cuál es el voltaje entre los extremos de la batería. Yo te pregunto acá, si acá le hemos llamado A y acá le hemos llamado B, este puntito seguirá siendo A, porque no hay resistencia, y acá seguirá siendo B. Empieza a circular corriente. Le voy a llamar la corriente I. Aquí está la corriente. Para este circuito que tú observas, mira lo que voy a decir. La FEN se va a calcular como la suma de los I por R. La FEN dice que vale 12. Esto es igual a I por R. El por él sería I por 0,05 más I por 3, o sea, 0,05 más 3. I por la suma de R. I por la suma de estos dos. Acá sale 3,05. Mando a dividir y eso me va a dar aproximadamente igual a 3,93 amperes. Pero no me piden eso. Me piden el voltaje en los terminales, que es lo mismo decir voltaje en AB por acá. Entonces digo, finalmente, oye, quiero el voltaje en los terminales, que puede ser acá o puede ser acá, porque es lo mismo, los terminales de la batería. Entonces digo voltaje AB, pues, sí o no lo puedo calcular como I por la resistencia B. Pero el I nos ha salido 3,93 y esto multiplicado por la resistencia B, que viene a ser 3. Y esto multiplicado, el voltaje AB me va a dar aproximadamente igual a 11,8 volts. Lo que estamos apreciando por acá es una batería de 24 volts y resistencia interna, de acuerdo al problema, dice que vale 2. Pero nos piden determinar la diferencia de potencial entre los extremos A y B cuando en dichos extremos conectemos una resistencia. Acá estoy conectando la resistencia, pero esta resistencia que voy a conectar en los extremos dice que vale R igual 6 ohmios. Qué interesante, ¿no? Porque una vez que tú conectas esta resistencia, empieza a circular lo que es la corriente. ¿Y qué voy a decir? Que la FEN se va a calcular como la suma de los I por R. La FEN vale 24. Y como el I es lo mismo para todo el circuito, I, o sea, la corriente es la misma, entonces sería I por la suma de R's, 2 más 6. Ahí está. Acá sale 8, mando a dividir y el I me sale 3 amperes. Pero me piden la diferencia de potencial entre los terminales A y B. Como él es A y no hay resistencia, acá también A, él es B, acá también B, y ahora sí voy a plantear que el voltaje AB se va a calcular como I por la resistencia en los terminales AB. Pero el I me ha salido 3 y la resistencia B vale 6 y 3 por 6 es 18 volts. Mire, lo que estoy observando acá es una batería el cual está conectado a una resistencia externa. Al cerrarse el circuito, lo que va a ocurrir es que va a circular una corriente por el circuito llamado I. Pero yo quiero saber el voltaje en los terminales de la batería. Ese voltaje en los terminales de la batería, que viene a ser el voltaje AB, se va a calcular como la fuerza electromotriz menos I por R. Interesante, ya que esto me va a permitir analizar lo que es la dependencia gráfica. Si yo observo bien en la dependencia gráfica, oye, cuando la corriente es 0, la diferencia de potencial vale ¿cuánto? 2.
Voy a reemplazar. Cuando la corriente es igual a 0, lo que obtengo es que la diferencia de potencial es igual a 2. Voy a reemplazar. Si tú reemplazas, esto coloco acá 12, esto es igual a E, pero el I vale 0, 0 por R. Entonces de acá la fuerza electromotriz me da 12 volts. Primera respuesta. En la segunda nos dice, determine la resistencia interna R. Te vuelvo a preguntar, ¿qué ocurre en este puntito de acá? Acá el voltaje vale 0, pero la corriente es 24. Entonces digo acá, cuando el voltaje en los terminales AB, porque acá dice voltaje AB, cuando el voltaje AB es igual a 0, entonces la corriente vale ¿cuánto? Aquí está, voltaje 0 y corriente 24. Ahí lo ponemos. Voy a reemplazar esto acá. 0 es igual al E, que vale 12, menos I, que vale 24, por la resistencia interna. He reemplazado los valores. El vale 0, el ya lo hemos calculado, vale 12, el I, de acuerdo al dato, vale 24 por R. Paso para acá, 24R igual 12, pasa a dividir y la resistencia interna me sale 0,5 ohmios. Lo que estamos apreciando por acá en la figura es una pila cuya fuerza electromotriz vale E y además cuya resistencia interna, de acuerdo al problema, dice que vale 0,2. Pero ¿qué sucede con esta batería? Cuando esta batería dice que es conectada a una resistencia externa por acá, ahí está, ya estoy conectando una resistencia externa, pero de 5,6 ohmios. Interesante, ve. La diferencia de potencial en los terminales de la batería dice que vale 10 volts. Es decir, el voltaje entre los terminales AB, ahí dice, el voltaje en los terminales de la batería es 10 volts cuando nosotros conectamos una resistencia de 5,6. Muy bien, dato entonces, voltaje AB es igual a 10. Oye, pero este voltaje, sí o no, se calcula como la corriente que circula por el circuito, que no sabemos cuánto vale, por la resistencia, en este caso AB. Te voy a preguntar, 10 es igual a I por la resistencia B, que en este caso, esta resistencia en terminales AB vale justamente 5,6. 5,6. Si él lo mando a dividir, la corriente que circula por el circuito, cosa que nos preguntan, es aproximadamente igual 1,786 amperes, aproximadamente, ¿no? Pero ¿qué más nos piden, aparte de esa corriente que circula por la resistencia o por el circuito? Nos piden determinar también la fuerza electromotriz de la batería. Entonces voy a plantear por acá. Además, decimos por acá, además que, sí o no, el voltaje, o llamado también fuerza electromotriz, para el circuito, se va a calcular como la suma de los I por R. En este caso, el I, que ya lo conocemos, que viene a ser 1,786, por la suma de las resistencias. En ese sentido voy a sumar las resistencias, él con él. O sea, sería 5,6 más 0,2. Y si tú multiplicas todo esto, te va a salir aproximadamente 10,36 volts. Para este circuito nos piden determinar
determinar la corriente que circula por esta resistencia. Entonces voy a considerar por acá que esto sea la corriente que está circulando por él. Eso me piden. Pero hay algo interesante acá. Si usted observa, hay alambres que no tienen resistencias. Claro que acá hemos colocado los valores de cada resistencia, de acuerdo al dato del problema. Pero yo te voy a preguntar algo bonito acá. Si acá le llamamos el punto A, este punto es lo mismo, ya que no hay resistencia. A. Acá arriba también A porque no hay resistencia. Y acá también el mismo terminal A. Ahora voy a hacer con este punto llamado B. Es el mismo punto acá, el mismo punto B, y por acá el mismo punto B. ¿Con eso qué te quiero decir? Que el voltaje en el terminal de la batería vale 21 volt. Oye, el voltaje AB es 21 volt, pero el mismo voltaje en la resistencia R2, cuyos terminales viene a ser AB. ¿Y qué decimos? Que el voltaje AB se calcula como I por la resistencia AB, que viene a ser la resistencia R2. ¿Pero cuánto vale el voltaje AB? Aquí está el voltaje AB, 21. Esto es igual al I que nos piden por la resistencia R2, que es dato. Y esa resistencia R2 vale 6. Oye, esto pasa a dividir y el I nos va a dar 3,5 amperes. Para este problema nos piden determinar la diferencia de potencial entre los puntos B y A. Pero, si observas bien en cuanto a la fuente, este es su terminal llamado M y N. El voltaje entre MN es igual a 120 volt, que viene a ser el voltaje de la fuente. Pero como no hay resistencia acá, esto es M y esto es N. Empieza a circular la corriente. Por acá viene la corriente, ahí está la corriente y viene la corriente por acá. Esta corriente le voy a llamar I1. Por acá viene la corriente y esta corriente le llamaré I2. Vamos a ver qué es lo que hay en MN. Diré acá voltaje MN. ¿Sí o no? Sería igual a I1 por la resistencia MAN. Esto es igual porque es el mismo voltaje MN. Terminales MN. Es igual a I2. Aquí estoy observando la corriente I2 y la resistencia MBN. Resistencia MBN. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuánto vale el voltaje MN de la batería? Que viene a ser 120, es igual a I1, y la resistencia MAN sería la suma, porque están en serie. ¿Y cuánto es la suma? La suma sería 60. Esto es igual a la corriente 2 por la resistencia MBN, pero están en serie, nuevamente se suma, y la suma es 40. Mando a dividir, I1 me sale 2 amperes, y 2 me sale, mando a dividir, me sale 3 amperes. Sin embargo, eso no me piden. Lo que me piden es la diferencia de potencial entre B y A. Pero tú sabes perfectamente que puedo utilizar esta diferencia de potencial. O sea, el potencial o la diferencia de potencial al cual le voy a escribir, miren, el menos el. O sea, potencial de M menos potencial de A. Es igual a la multiplicación. Diferencia de potencial en una resistencia. ¿Cómo calculo la diferencia de potencial en una resistencia? Como el I por R. Pero esta corriente que circula por acá es el I1. O sea, sería I1, que vale 2, ahí está, por la resistencia que vale 20.
Ahora lo mismo voy a hacer acá. De M a B, potencial M menos potencial de B, igual la corriente que viene por acá, que viene a ser I2, ahí está el I2, por esta resistencia, pero este I2 hemos obtenido que vale 3. Ahí está el I2. Oye, por la resistencia, acá que vale ¿cuánto? Vale 10. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Diferencia de potencial de M menos B igual I por R. L que vale 3 por 10. ¿Qué hago ahora? ¿Qué te parece si restamos? Voy a restar en este sentido. Si tú restas L con L, se va. L restas con L, se vuelve más. Menos por menos es más. O sea, sería más, menos, respetando el signo de arriba, igual 40 menos 30 y eso nos sale 10. Jóvenes, lo que hemos colocado por acá son los valores respectivos de cada resistencia. La resistencia R1, R2 y R3. Pero en el problema nos piden determinar la corriente que circula por la resistencia R3. Por lo tanto, lo voy a colocar I. Oye, pero como con él están en paralelo, qué bonito, ¿no? Ya estamos recordando. ¿Qué es lo que se va a cumplir cuando están en paralelo? Se cumple que el producto de la resistencia con su corriente en ambos lados tienen que ser iguales. Si tú multiplicas acá, me va a salir 4 veces I. Para que también me salga 4 veces I, esta corriente necesariamente tiene que ser 2I. Volvemos entonces, multiplico 4I, multiplico 4I. Eso es lo que se cumple cuando están en paralelo. El producto de ambos tiene que ser iguales. Sin embargo, por acá va a ingresar una corriente total que viene a ser la suma de ambas corrientes. Es decir, lo sumo y esto me sale 3 veces I. Y ahora estamos por acá en un circuito cerrado que se va a cumplir solamente en este contorno, en el contorno. En este contorno se va a cumplir que la fuerza electromotriz de la fuente va a ser igual a la suma de los I por R. Pero la fuerza electromotriz de la fuente vale 16. Muy bien. Suma de I por R. Acá no hay resistencia, tampoco hay resistencia, acá sí. Multiplico estos dos y me sale 12I. Más acá, multiplico estos dos y me sale 4 veces I. Ojo, solamente en el contorno. Mira, este contorno. Lo demás no nos interesa. Solamente me interesa el contorno, ahí está, de esta parte cerrada. En ese sentido, acá sale 16, pasa a dividir y la corriente que circula por esta resistencia vale 1 ampere. Hemos vuelto a colocar el circuito por acá. Lo que estamos apreciando acá es que está circulando corriente, pese a que el cursor está en esta posición. Pero cuando el cursor está acá, mira la resistencia que vamos a utilizar, al cual le voy a llamar un R de X. En ese sentido, yo ya puedo calcular la corriente que circula por todo el circuito. ¿Y cómo lo voy a determinar? Justamente la fuerza electromotriz de la batería se calcula como la corriente por la suma de resistencias, que viene a ser R más este R de X. Qué interesante, ¿no? Pero ¿qué dice el problema? Que este cursor se va a empezar a mover. Y al mover, la resistencia, esta resistencia variable va a empezar a cambiar. Y al cambiar la resistencia, también va a cambiar la corriente que va a marcar el amperímetro. En ese sentido, ¿qué es lo que nos dice el problema? Que cuando el cursor está en el punto P, acá lo voy a poner, en el punto P. ¿Qué sucede cuando el cursor lo coloco en el punto P? Oye, si esto yo lo coloco acá, entonces significa
que aquí, al ser colocado en este punto, mírale, esta resistencia se reduce hasta 0. Es decir, no hay resistencia que voy a utilizar. Pues. ¿Ve? Pero ¿qué ocurre con el amperímetro? El amperímetro marca 3 amperes. El amperímetro registra 3 amperes. Mientras que esta resistencia R de X vale ¿cuánto? 0, porque la hemos conectado acá. Oye, voy a reemplazar. Eso significa que E es igual I, que vale 3, por R más R de X, pero eso vale 0. Pero ¿qué ocurre cuando el cursor es colocado en M? Espérate. Todo el conductor vale 2L. Y este es punto medio. Eso significa que esta porción y esta porción tienen la misma resistencia. Esto porque son de la misma longitud. Profesor, pero hay que colocar el cursor en el punto M. Muy bien. Ahora coloco el cursor en M. Ahí está. Si colocamos el cursor en M, oye, la corriente que circula, dice, por el amperímetro es 1 ampere. Pero yo te pregunto, ¿cuánto viene a ser toda esta resistencia R de X? Viene a ser todo el conductor. Toda la resistencia del conductor, que viene a ser ¿cuánto? 2 veces R. O sea, R de X se convierte en 2R. Quiero que me ayudes a reemplazar acá. Entonces significa que E es igual a I, que vale 1, por R más 2 veces R. ¿Y qué hacemos con estas dos expresiones? Tendría que igualar. Y si yo igualo ambas expresiones, ¿qué obtengo? Que 3R es igual a R más 2 veces R. Oye, pasa a restar y R es igual a R. Qué interesante, ¿no? Pero lo que nos piden es la lectura del amperímetro cuando este cursor es colocado en Q. Entonces, ahora voy a colocar el cursor, pero en el punto Q. Agarramos por acá y lo conectamos acá. Muy bien. ¿Qué sucede si tú lo conectas ahí? Me piden la corriente que marca el amperímetro. Oye, pero cuando tú colocas el cursor acá, esta resistencia se vuelve ¿cuánto? Se vuelve R. ¿No ve que esto es lo que voy a utilizar? Entonces voy a reemplazar acá. E es igual a I, que nos piden, por la nueva resistencia, que viene a ser R con R de X. Pero R de X es igual a R. Y este R es igual a R. O sea, sería R más R. Oye, ¿qué hago ahora? ¿Qué te parece si él igualo con él? Igualando decimos, ¿qué voy a obtener si yo igualo? Acá sería 3R es igual y la suma 2 veces R. Pasa a dividir y el I me sale 1,5 amperes. Algo curioso sucede con este problema, que tenemos resistencias conectadas en paralelo. Y nosotros sabemos qué es lo que se va a cumplir cuando las resistencias están conectadas en paralelo. Oye, mira por acá, todo esto de acá, ahí está, la resistencia vale 6. Todo esto de acá, la resistencia vale 3R, y el 4R. En ese sentido, no sabemos qué corriente está circulando por acá, le voy a llamar un IX. Pero cuando las resistencias están conectadas en paralelo, lo que se va a cumplir es que la corriente por su resistencia tienen que ser iguales. En ese sentido, mira lo que se va a cumplir. Él con él, diríamos acá, I por 6 veces R. Tiene que ser igual él con él, y X por su resistencia 4 veces R. Y esto tiene que ser igual, pero este igual lo voy a colocar acá. Ahora me vas a decir por qué, ¿no? Porque acá se repite el I. Por eso es que en vez de colocar acá, lo coloco acá, que es lo mismo, es una igualdad nada más. Oye, sería la corriente I más 4, ahí está, por su resistencia. Y la resistencia acá
sale 3 veces R. ¿Qué hacemos acá? Rápidamente R y R se van. Si yo multiplico acá sería 3 veces I más 12 es igual 6 veces I e igual 4 veces I de X. ¿Qué puedo hacer? Si yo igualo él con él, igualando él con él, pasa a restar sería 3I. 3I y ese 3 pasa a dividir, 12 dividido con 3 y el I me sale 4 amperes. Ahí está. Pero ¿qué ocurre si yo igualo él con él? Oye, igualando él con él, sí o no sería 6 por I, pero el I me ha salido 4 y esto es igual 4 veces I de X. 4 se va y el I de X me sale 6 amperes. ¿Pero qué me piden calcular? Me piden calcular la cantidad total de corriente que ingresa en este circuito complejo. Yo te pregunto, ¿esto está ingresando por acá? Eso significa, le voy a poner acá, entonces, ahí está. Vamos a ver qué es lo que se va a cumplir. Veamos entonces. ¿Sí o no este I va a ser igual a quién? A las corrientes por las cuales se está repartiendo. Es decir, I más 4 más IX más I. Pero, este IX vale 6 y el I vale 4. Oye, esto de acá dice que vale 4. Muy bien. Esto de acá también vale 4. Ahí está. Sin embargo, este IX vale 6. Oye, tú vales 6. Entonces, te voy a preguntar, ¿cuánto vale esa corriente total? Sería L más L más L y más L y me sale 18 amperes. Nos dicen que en una combinación en paralelo. Oye, una combinación en paralelo. ¿De quién? Acá lo vamos a colocar. Una combinación en paralelo. Ahí está la combinación en paralelo. ¿Pero de quién? De una resistencia de 8 ohmios con una resistencia incógnita. Acá le ponemos. Ahí está. ¿Qué más? Estas se conectan en serie. Aquí lo voy a conectar en serie. ¿Pero con quién voy a conectar en serie? Con una resistencia de 16 ohmios. Ahí lo tenemos. Ahí está. 16 ohmios. Pero toda esta combinación se va a conectar a una batería. Ahí tenemos entonces la conexión de estas resistencias a una batería de fuerza electromotriz E. ¿Pero qué más dice? A continuación, las 3 resistencias se conectan en serie a la misma batería. ¿Y cómo es en serie la conexión? Vamos a ver por acá. Ahora voy a hacer la conexión en serie de las 3 resistencias, pero a la misma batería. Ahí está. Pero las 3 resistencias conectadas en serie. En ese sentido, R, 8 y 16. ¿Pero qué más dice? En ambas combinaciones, la corriente a través de la resistencia incógnita, oye, en ambas combinaciones, la corriente a través de la resistencia incógnita, ¿qué sucede? Son iguales. Esas corrientes son iguales. Y me piden calcular cuánto vale el valor de la corriente, de la resistencia incógnita. Él me piden calcular. Oye, yo te pregunto, acá están en paralelo, ¿no? ¿Qué te parece si acá le llamamos un IX? Oye, si acá es IX y este sí, por acá está saliendo la suma. Y la suma es I más I de X. Pero ¿qué es lo que se va a cumplir justamente en este circuito? En la parte del contorno sombreado, ¿qué se cumple? Se cumple que el E es igual a la suma de los I por R. En ese sentido, el E es igual, oye, la suma de los I por R. Acá no hay resistencia,
acá sí. Sería I por R más el, sería 16 con I más I de X. I por R. No hay, solamente en este contorno hay 1 y 2. 1 y 2 y se acabó. Lo mismo voy a hacer por acá. El E es igual a la suma de los I por R. E es igual suma de I por R. O sea, el con él. Y acá hay una particularidad, ¿no? Porque si están conectados en serie, la corriente que va a circular por cada uno de ellos es la misma. En ese sentido, suma de I por R. El con él, I por R. Más el con él, 8I. Más el con él, 16 veces I. Oye, pero lo que se repite acá es el E. Y como se repite el E, voy a comparar, pues. Voy a igualar. Igualando decimos, en ese sentido, sería por acá I por R más el con él, 16I más 16I de X. Y esto es igual, la suma I por R más la suma 24 veces I. Y si tú observas bien, esto se cancela. Él pasa a restar, sí o no sería 8I. Este 8 divide y obtengo que 2 veces I de X es igual a I. Qué interesante, ¿no? Porque lo que a mí me piden es calcular el valor de R, pero acá hay una conexión en paralelo. Y tú sabes lo que se cumple cuando están conectados en paralelo. Entonces voy a colocar en paralelo, recordando, ya sabes lo que se va a cumplir. ¿Qué se cumplía en paralelo? Que el producto de ambos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. O sea, se cumple que I por R es igual a 8 por I sub X. Pero resulta que este I vale 2 veces I sub X. Ahí está. Por R igual 8 veces I de X. I de X se va. Ahí está. Pasa a dividir y el R nos sale 4 ohmios.